Bueno, buenas noches. Eh, Como saben, esta es una reunión de Apola Posadas. En esta ocasión eh, tenemos de invitada a Ana Christy Wiener, eh, que es licenciada en Psicología por la Universidad de la UBA, es máster en Psicoanálisis por la Universidad de la UBA y doctorando por la misma universidad. Eh, También es profesora de problemas filosóficos en la Universidad de la UBA y autora de un libro titulado, eh, no recuerdo bien, La verdad, ¿cómo era, Ana? La dimensión de la verdad y la función de la escritura en psicoanálisis. Ahí está preguntando Mercedes si es la única que no escucha nada. Y nosotros escuchamos bien, Mercedes. Sí, yo escucho. No, pero hay que escribir, a ver. Ah, claro. Ahí nosotros le escribimos a Ana. Bueno. Bueno, termino con esta parte. La idea, hoy va a hablar de Merleau-Ponty, ¿sí? De por qué Lacan no es un fenomenólogo. El título de la presentación es se los leo completo, dice la indiferencia de Lacan por la fenomenología o sobre la pulsión. Ese es el título de la actividad de hoy. Está invitada Ana, justamente porque, además de ser una colega, amiga, es también una psicoanalista muy interesante de escuchar, es una psicoanalista, a mi parecer, muy dedicada y con excelentes referencias, siempre con mucho material al respecto de los temas que trabaja. Entonces nos parecía interesante invitarla a ella para hablar en esta oportunidad. Bueno, le doy la palabra a Ana. Ana, manejate como vos te parezca. Dale. Entre una hora 15, como vos, para que vos cierres tu presentación y ahí vos habilitás las Sí, preguntas o como vos sentite cómoda en esa cuestión. dale. Bueno, ¿Vale? antes que nada, gracias por la invitación y por las flores. Bueno, nada, me siento halagada, gracias. Bueno, voy a arrancar así de una, sin mucho preámbulo, para poder terminar todo lo que, bueno, todo lo que se tiene para decir nunca se termina, pero bueno, hacer el recorrido que planteé para hoy, ¿no? La clase a la cual me circunscribo, bueno, está anunciada en el afiche, pero bueno, voy a ir un poco más allá y un poco más acá y vamos viendo, ¿no? Bueno, soy Meme de Apola, un gusto participar en este encuentro. Bueno, gracias Agustín. Bueno, entonces, bienvenidos y vamos a arrancar. Entonces, la primera idea que voy a desarrollar va a ser desde dónde parte Merleau-Ponty, ¿no? O sea, situar un poco la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? ¿Por qué es una ruptura en relación al pensamiento filosófico? Podríamos decir que, en principio, la fenomenología se interroga por el cómo de las cosas y no por el qué, que sería la pregunta metafísica, ¿no?, de la filosofía. Y en este preguntarse por el cómo, el primer referente al cual vamos a aludir va a ser Kant. Kant, en términos generales, para que nos situemos, considera que para la percepción de todo objeto es necesaria son necesarias dos condiciones, que las va a llamar intuiciones puras a priori, que son el espacio y el tiempo. Kant va a decir que a partir de estas condiciones es que nosotros podemos recortar el objeto. O sea, no hay un objeto dado de antemano al sujeto, sino que más bien podemos pensarlo en principio a partir de las intuiciones puras a priori, que son el tiempo y el espacio. Posteriormente, las categorías que van a ser la parte del entendimiento, el modo en que relacionamos estas intuiciones y las pensamos, que son el entendimiento, van a ser las categorías, ¿no? A partir de las categorías se va a poder pensar aquello que es percibido bajo estas condiciones, ¿no?
Bueno, entonces me interesaba hacer un rápido recorrido, pero muy interesante, sobre la noción, porque así lo publiqué en determinado momento, sobre la cuestión esta de la persona, ¿no? ¿Qué es para Kant la persona? Para que lo vayamos pensando. Entonces, podríamos decir que el concepto de persona se enraiza en la metafísica de las costumbres y tienen que ver con los seres racionales, ¿no? Las representaciones que tiene el yo, que le pertenecen al yo, y a propósito de esto, reténganlo para que después en la discusión lo pensemos, si hay o no una diferencia entre la representación kantiana y lo que Freud va a llamar representación, ¿no? Entonces, para Kant se trata de seres racionales que reciben el nombre de personas porque su naturaleza los destaca como fines en sí mismos. La esencia, pues, Kant va a hablar de la libertad, a partir de lo cual vamos a tener acá en intersección el derecho romano, que va a ser un sujeto imputable por sus actos, y por supuesto aquí también tenemos otra cuestión, que es la cuestión de la moral. De hecho, ahorita estoy pensando en algunos trabajos para ir haciendo alguna diferencia, ¿no?, entre la moral y la ética. Por supuesto, es un tema que nos atañe como psicoanalistas, ¿no? Entonces, un sujeto es libre de sus actos y por ser libre es imputable. Es decir, que la esencia de la libertad es determinar racionalmente la voluntad. Porque la persona va a ser libre y va a ser un fin en sí misma. Entonces, ahí donde todo tiene un valor de mercado, la revalorización del concepto de verdad va a ser importante para Kant. El concepto de persona, si nos vamos un poquito más lejos en la historia, se introdujo en la ética teológica, ¿no?, que va a determinar el carácter moral del hombre. La palabra es una palabra latina que refería a una máscara teatral, ¿no? Estas máscaras teatrales tenían la característica de indicar el personaje asumido y se convirtió posteriormente en la esencia moral, ¿no? Va a venir del personando, ¿no? Y se va a decir que las máscaras canalizaban la voz como por medio de una única salida, ¿no? Entonces las máscaras tenían este valor de resaltar la voz. Y a eso se lo llamó persona. Bueno, entonces el uso de la persona hace de la apariencia exterior algo fundamental. Es un rasgo esencial que supone también aceptar la mirada del otro. Ahora, el término de persona es un término jurídico, pero que también se encuentra en la Biblia, ¿no? Ya me fui al carajo. Pero bueno, para Dios no va a haber una distinción de personas, de lo que se puede inducir que persona establece un rasgo particular. Entonces, fíjense, en la Biblia dice, Dios no distingue entre género. Para Dios somos todos iguales. Y ahí uno podría determinar las consecuencias problemáticas que esto tiene, ¿no? Un poquito más, o por ejemplo, para los estoicos, los dioses para los griegos tenían la característica, bueno, ellos no eran monoteístas, entonces tenían esta característica de que la persona tenía que vivir su vida de acuerdo a los designios de los dioses, ¿no? Entonces uno era simplemente, decían los estoicos, un actor. Y uno no tenía que ir más allá de lo que le era dado, ¿no? No se podía hacer el canchero. Que esto va a introducir la noción ética para Hegel, pero no lo voy a tomar hoy. Entonces, por ejemplo, en la filosofía medieval encontramos al Meister Eckhart, que va a decir que en tanto el hombre tiene a Dios, tiene el poder personal, la sabiduría personal y el bien personal, ¿no? Entonces, digo, esto ya nos va a sonar un poco paradójico, ¿no? Para culminar un poco en decir que el derecho a la persona civil en el mundo del Señor aparece como la dignidad propia del hombre. Así pues, la facultad del hombre de ser consciente de su identidad y la imputabilidad de los actos va a tornarse posible. ¿Bien? Entonces, digo, todo esto para anunciar desde dónde, y digo, en un sentido va a tomar potencia, ¿no?, la presentación que hace Merleau-Ponty de lo que vamos a decir va a ser la percepción, ¿no?, y una ontología que va a ser la ontología del cuerpo. Merleau-Ponty
va a romper con esta cuestión de la percepción en el sentido de los términos intelectuales, ¿no? Él va a ser una especie de anti-intelectualista y va a decir que yo soy mi siendo en el mundo. Esto es un poco heideggeriano también, ¿no? O sea, sepamos que entre Merleau-Ponty y Kant están, bueno, está Husserl, está Heidegger, primero Heidegger, después, ¿no? O sea, hay algo ahí que ya está emergiendo, ¿no? Merleau-Ponty no inventó la fenomenología, pero le da otra vuelta y va a apostar por la indeterminación que Heidegger no apostó, digámoslo así, ¿no? Entonces, la certeza de sí no va a ser independiente para Merleau-Ponty de la certeza del mundo. Es decir, que se va a tratar de que el mundo está todo al interior y yo soy todo al exterior de mí, ¿no? Esto lo voy diciendo para que vayamos pensando cuando lleguemos a Lacan y pasando por Freud también. Entonces, el mundo para Merleau-Ponty no va a estar constituido por la conciencia, sino que se halla en acción en el mundo. Y en relación a la voluntad y la libertad también va a ser una ruptura, porque no hay un acceso privilegiado al mí mismo, ¿no? Así que bueno, a ver, bueno, entonces lo que va a hacer Merleau-Ponty es colocar el cuerpo como fundamento, como corazón de su pensamiento. Y bueno, esto va a estar también determinado por, bueno, por el pasaje también por Nietzsche, ¿no? Que fue Nietzsche el que rescató la voluptuosidad, el egoísmo, la ambición de dominio, como una suerte de respuesta a la beatitud cristiana. Si bien me parece que Merleau-Ponty no se queda dando pataleadas contra la filosofía, ¿no? Y hace algo de este elemento, un elemento positivo, ¿no? De la ontología del cuerpo. Pero bueno, no hay que soslayar, no hay que dejar de lado este pasaje por Nietzsche. Bueno, entonces, la cuestión es que luego de la ciencia va avanzando, ¿no? Un poquito antes de Kant, con Hume, y bueno, la cuestión es que la ciencia se empieza a desprender por esa época de la filosofía, al punto tal de que la ciencia, tal como en la época de Merleau-Ponty, se desliga completamente del cuerpo en el sentido de forcluir los rasgos subjetivos de este cuerpo, ¿no? Entonces, este va a emerger con intensidad el cuerpo en la fenomenología. Y no se va a confundir con el cuerpo anatómico fisiológico, pero sin embargo va a tomar de él sus bases, a lo cual nos interesa a nosotros como psicoanalistas, porque, ¿por qué? Porque uno podría pensar ahí, y es lo que quiero que pensemos hoy juntos, ¿no? Digamos, esta introducción o esta suerte de, a ver, ¿qué papel juega el cuerpo biológico? Si lo juega o no en la pulsión desde Freud y en la pulsión desde Lacan. Bueno, entonces la percepción, en principio, no es una relación diádica, sino que en esta relación es triádica y va a estar el cuerpo, el mundo y los otros. La percepción va a ser siempre algo que está excedido por los horizontes de lo que no es percibido, o lo que posteriormente diremos lo invisible, ¿no? Que Lacan toma estas palabras, toma palabras de Merleau-Ponty, pero a mí me dio la impresión cuando estuve preparando la clase, y por eso la indiferencia de Lacan por la fenomenología, que toma algunas palabras a modo de, bueno, referir a eso, pero que si uno se pone a tejer fino, no hay ninguna relación entre el psicoanálisis y la fenomenología, ¿no? Entonces, bueno, Merleau-Ponty se va a desligar del proyecto a priorístico kantiano, o sea, ¿cuál era el proyecto a priorístico kantiano? Hay cosas independientes de la experiencia que me permiten darle la cara o recortar esta experiencia, ¿no? O esta percepción más bien. Para reconocer, Merleau-Ponty va a reconocer las contingencias sociales, culturales, históricas y empíricas. O sea que va a ser una suerte de, y ya esto es a juicio mío, de
como hacer sociología de la percepción, ¿no? O sea, atravesando por las cuestiones culturales, sociales, históricas, del recuerdo y etcétera. Que bueno, esto también lo va a tomar un poco Husserl, no de esta manera. De todas maneras, bueno, en fin. Entonces, el cuerpo del que parte Merleau-Ponty, podríamos decir, es el cuerpo cristiano, ¿no? Heredero de una filosofía moderna que va a ser, como ya lo he dicho, el soporte de una individualidad, ¿no? Podríamos hacer una especie de comparación, por ejemplo, con Homero, ¿no? Homero pensaba que, por ejemplo, la psique era el último aliento y el soma era el cuerpo muerto, ¿no? Y es a partir de, incluso lo pueden, si se estudia a Platón, uno puede pensar, bueno, para Platón realmente no está dado de antemano en toda su obra, no está dado de antemano el hecho de que el alma sea algo que perdura, sino que eso va a empezar a pasar después de la introducción de algunas filosofías y pensamientos orientales, ¿no? En principio era simplemente eso, el último aliento. Bueno, este cuerpo moderno va a ser solidario de una cultura de la culpa, en donde se va a rescatar la interiorización de la conciencia, que, vamos a decirlo así, se constituye cuando se constituye el primer estado. El primer estado, de acuerdo a lo que dice Hegel en la fenomenología del espíritu, se establece en Grecia, ¿no? O sea, a partir de ahí se va a empezar a gestar, a sembrar la primera semilla, ¿no? De esta interiorización de la conciencia, que va a tener su punto culmine con el derecho romano, ¿no? Bueno, ahí más o menos estoy siguiendo a pie juntillas a Hegel. Entonces, el sistema, bueno, después tenía algo para decir de Platón, muy interesante, pero que no lo voy a decir, de cómo se constituye la teología en Platón, ¿no? Pero a grandes rasgos sería esto, o sea, para Platón, pero no es Platón el caso, y mejor después si quieren, si les interesa, se los cuento. Bueno, entonces, el Husserl, que es el padre de la fenomenología, va a entender que la conciencia no puede ser concebida como corporal y atemporal. Perdón, no puede ser concebida como incorporal y atemporal. Porque pensémoslo así, cuando Kant sostiene que el tiempo es una de las condiciones o una de las intuiciones puras a priori, está postulando al tiempo en relación con lo que no es temporal, ¿cierto? Entonces, bueno, para Husserl el ego es el sustrato de todas las habitualidades, ¿no? Por ejemplo, va a decir, nosotros no percibimos las 6 caras de un cubo, pero vamos a completar eso a partir de las habitualidades, ¿no? Por eso digo, aunque Lacan diga que el psicoanálisis es una antimetafísica y haya mucha gente en Apola que anda repitiendo esto, es muy interesante que podamos estudiar qué mierda es la metafísica y a qué Lacan le está diciendo que no. Entonces, digo, la intencionalidad, entonces, digo, Husserl va a decir, bueno, podemos concebir los datos siléticos y los noéticos, ¿no? Los siléticos van a ser esas afecciones sensibles ordenadas según un noema. El noema va a ser aquello que ordene. Y esta intencionalidad, fíjense que ahí hay una especie de yo, una intencionalidad noética, es el reconocimiento de una unidad en medio del flujo de todos esos datos siléticos, ¿no? Percibir es un acto voluntario, apoyado en el campo abierto de lo involuntario. O sea, no es tan sencillo ni tan intuitivo como parece, ¿no? Ahora, esto involuntario no se confunde, y no lo vamos a confundir con el inconsciente freudiano, ¿no? Una vez me acuerdo que hace muchos años, la primera vez que leí, no sé si lo han leído, se los recomiendo mucho, se llama El Ello, de Grodeck. Es precioso ese libro, una belleza. Y yo decía, bueno, pero este hombre hace toda esta escritura, pero hay una diferencia con el inconsciente freudiano, ¿no? O sea, hablar en términos filosóficos de inconsciente no tiene ningún nivel de operatividad, desde mi entender. Entonces, me fui al diablo. Bueno, sí, la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre el ello de Grodeck y el ello freudiano? Bueno, ahí tenemos un concepto fundamental que va a ser la castración, ¿no? Si ustedes leen el libro de Grodeck,
no se lee en ningún momento nada del orden de la castración. Bueno, entonces, bueno, lo inconsciente no es lo no consciente, y lo involuntario no es lo inconsciente. Entonces, para Husserl, esto involuntario tiene que ver con el hábito. Después lo vamos a ver resonar en Merleau-Ponty con la invisibilidad. Entonces, va a hablar Husserl de una sedimentación pasada de habitualidades. Es más bien como un cogito tácito, ¿no? No es un inconsciente. Una conciencia ambigua, más bien. Y Merleau-Ponty va a señalar que hay una mundanización y temporalización de la conciencia. También va a rescatar una pérdida de la autotransparencia. Digamos que va a ser como una suerte de manifiesto, no surrealista, pero manifiesto perceptivo, ¿no? En vez de surrealista, un manifiesto perceptivo en contra de esta conciencia cartesiana y kantiana fundamentalmente, ¿no? Entonces no va a haber una autonomía del ego, debido a que va a hablar de una conciencia encarnada, ¿no? Esto nos suena medio como a anticristo, pero no es tan anticristo. Es decir, la conciencia encarnada va a tener que ver con que la conciencia está fundamentada en un cuerpo, ¿no? En un cuerpo que percibe en torno a un mundo, y por eso va a ser finalmente una ontología, porque va a ser el cuerpo en el mundo, ¿no? A lo que nosotros podríamos decir, bueno, Lacan no habla en estos términos, no habla de en el mundo, sino que más bien en un momento se corta la sesión y volvemos a iniciar. Ok, bueno, habla en términos de espacio, no de mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, podríamos pensarlas, porque es fundamental. El mundo es algo ya establecido, por así decir, de antemano, ¿no? Mientras que la estructura puede considerar modificaciones. Después, si me da tiempo, les comparto un nuevo concepto de estructura que encontré en un texto de topología que me pareció muy adecuado para nosotros. Bueno, entonces, reconocido el carácter corporal, el yo se vuelve equívoco, va a decir Merleau-Ponty. Y toda esta habitualidad va a ser una habitualidad somática. Por ejemplo, si yo percibo una silla, esta silla yo la voy a percibir a partir de todas las habitualidades. Fíjense qué lejos del inconsciente estamos, o de cualquier cuestión lacaniana, ¿no? ¿Cómo me puedo sentar? Y entonces, si esto, hago lo otro con la silla, bueno, hacer el amor en una silla, qué sé yo, ¿no? Bueno, Merleau-Ponty no habla de eso, pero nosotros quizás sí. Entonces, la encarnación de la conciencia va a ser lo que torne al cuerpo consciente de sí mismo. A lo cual, bueno, nosotros podemos ver que Lacan se aleja profundamente de esto cuando diga que esto del objeto que me mira lo que produce es un nuevo sujeto, ¿no? Con el mismo link volvemos a ingresar, dice Leandro. Bueno, entonces el giro de Merleau-Ponty no fue un desplazamiento del cuerpo objetivado al ámbito de la subjetividad, no es tan sencilla la cosa, sino que más bien es una suerte de indagación en torno a la corporalidad consciente y de la percepción, ¿no? Bueno, entonces también se dice que rompe con el supuesto dualismo cartesiano, a lo cual, bueno, yo me opongo a que, no a que haya roto con algo, sino me opongo a que haya un dualismo cartesiano. Cuando ustedes escuchen dualismo cartesiano, bueno, podrían rascarse la cabeza y pensar si existe ese dualismo cartesiano. Porque Descartes habla primero que no lo dice así, y habla de una triangulación, la res extensa, la res pensante y la res infinita. Y solamente voy a saber algo de la res extensa a partir de la res infinita, o sea que dualismo cartesiano lo dice quien le conviene. Entonces Merleau-Ponty iba a decir, bueno, pero a ver, ¿qué onda con este cuerpo? ¿No? Y va, como les digo, no va a dejar de tener una suerte de fundamento, Grund en alemán, y el fundamento que es el suelo, ¿no? El suelo desde donde se parte. Entonces va a decir que, bueno, que en los animales también está la arbitrariedad del signo, que no es específica del lenguaje humano porque está presente, ¿no? En la ritualización de los animales, por ejemplo, el engaño, el referirse a sí mismo y tener un nombre propio, que también existe en algunos animales.
bueno, las conductas suicidas, en fin, y por supuesto algo que nos atañe a nosotros y que es parte de la hipótesis que tengo para contarles hoy, que es la imagen en el espejo, ¿no? Entonces yo les voy a soltar la hipótesis, a ver a qué podemos llegar. Me da la impresión, cuando estuve preparando la clase, de que Lacan no es un monolito. Y eso me llevó muchos años, ¿no? Digo, capaz alguien ya lo sabe de antemano, pero digo, porque a veces se hacen citas de Lacan y se hacen 30 citas de Lacan, de que sí es ciencia, que sí no es ciencia. Y la verdad es que Lacan, en todo el desarrollo de su enseñanza, hay conceptos que sí se modifican. Bueno, entonces, como les decía, Lacan no es un monolito y a veces uno pierde la riqueza cuando lo quiere ver así. Y me da la impresión de que Lacan escribió muy joven, ¿no? Y que digo, Merleau-Ponty era su cuatacho, todavía era un Lacan cuando escribió El Estadio del Espejo, muy cerca de la fenomenología, ¿no? En el sentido de que Merleau-Ponty iba a hablar del cuerpo como una experiencia corporal. Y a propósito de esta cuestión del estadio del espejo y de lo que les decía, como reconocerse en el espejo, que es característico de algunos animales, parece que Lacan ahí todavía está medio cerca de esto, ¿no? De una experiencia corporal. Quizás ya en el seminario uno se va a empezar a alejar de esto tal cual, planteando la función de la imagen. ¿Qué mierda es una función? No voy a explicar ahorita eso, pero digámoslo dice llanamente. Una función supone que uno tiene una cosa y le des de vuelta otra, ¿no? Entonces, la función de la imagen va a ser que se tiene un cuerpo y le des devuelto una imagen. Entonces, le es devuelto otra cosa. Y ahí el imaginario ya va a empezar a funcionar de otra manera. Entonces, lo que quiere Merleau-Ponty de alguna manera es dar cuenta de la experiencia humana, ¿no? Desde un dato primero de la experiencia personal y corporal. Ahora, más corporal que personal, ¿no? Diríamos nosotros, después del desarrollo de la persona. Y va a tener todo un desarrollo de la teoría corporal de esta percepción, ¿no? Entonces les leo una cita que dice: será preciso despertar la experiencia del mundo tal como se nos aparece en cuanto somos del mundo por nuestro cuerpo. Entonces, se cree en una experiencia del mundo, hay una experiencia del mundo, vamos a decirlo así, en un sentido puro, y nos aparece en cuanto somos del mundo por nuestro cuerpo. Es a partir de ese cuerpo que vamos a ingresar en el mundo, es a partir de ese cuerpo que se es un ser en el mundo, ¿no? No es un ser para la muerte, sino que es un ser para el mundo, este cuerpo, podríamos decir. Y hay una suerte de creencia en una experiencia primera, ¿no? De resurgir de mí mismo y los otros en este mundo donde hay un entrelazamiento. Bueno, en fin, no me voy a extender mucho más en Merleau-Ponty para no irme de la hora, pero vamos a decirlo así, que yo esto sí lo quería remarcar porque luego se tacha, se los juzga a los fenomenólogos sin dar cuenta de la diferencia que hay entre bueno, dos cuestiones más, ¿no? Que hay una diferencia, o tres, hay una diferencia entre la fenomenología y el empirismo. No son lo mismo. Fenomenología no es empirismo, porque no tenemos experiencia de la sensación. Digamos que el empirismo sería la pura experiencia de la sensación. El empirismo era una corriente filosófica que surgió a la par del racionalismo. Descartes era racionalista y estaban los empiristas que creían en la razón a partir de la sensación, ¿no? No son sensaciones. Fenomenología no es sensaciones, por una cuestión fundamental, que es la que nos va a distanciar de la fenomenología rotundamente, y que es el dar sentido o dar una significación. Pero no es cualquier significación, no es la significación fálica, ¿no? Y a propósito, ahorita les leo una cita de Lacan, sino que más bien tiene que ver con una significación atravesada por, como les dije hace un momento, lo cultural, lo social, las habitualidades de este cuerpo,
las anteriores habitualidades, ¿no? Un poco el recuerdo de todo eso. Y Merleau-Ponty lo dice literalmente, estamos condenados al sentido. Ahora, lo que yo les propongo hoy es que tampoco digamos, no, sentido, caca, no, tampoco. Estoy estudiando Seminario 24 con un colega y ahí Lacan dice que el deseo es el sentido, ¿no? Entonces digo, es un concepto complicadísimo en la enseñanza de Lacan que va variando demasiado, a un nivel que no creo que se lo haya estudiado con exhaustividad. Pero bueno, por el momento, y en este momento de la enseñanza de Lacan, Seminario 11, podríamos distinguirlo de esta manera, ¿no? Es un dar sentido, pero no es cualquier sentido. Es un sentido fundado en la, para decirlo, en la cultura y en la sociedad de la que se es parte, ¿no? En la historia personal y no personal. Bueno, y entonces ahí es donde Merleau-Ponty también se va a distinguir de Kant y de Husserl, porque va a criticar en este estar condenados al sentido, que no son sensaciones carentes de significado, va a criticar que Kant y Husserl se quedan como en una versión más intelectualista, ¿no? Y podríamos decir, ¿cómo ejemplificar esto? Bueno, uno podría decir, uno cuando lee un texto no lee letra por letra, es decir, piénsenlo de esta manera, digo, pensémoslo así, ¿no? ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Alguien contésteme, por favor. Pensemos esto. ¿Se ve bien? Ok. Entonces piensen, el sentido va a ir de así hasta mi amor, hasta mí, ¿no? Entonces, digo, uno rescata la estructura total, a decir Merleau-Ponty. Y ese es el sentido. Es decir, no vemos letra por letra, sino que más bien vemos una suerte de conjunto al cual se le va a estipular un sentido, que no va a ser el sexual precisamente, ¿no? Bueno, entonces, para Merleau-Ponty uno existe como cuerpo y como comportamiento. Y Merleau-Ponty va a tener una suerte, ¿no? Cuando se lo lee, como de influencia dada por la fisiología, o sea, no es un cuerpo fisiológico, pero se ancla en ese cuerpo fisiológico. Y también cuando uno lo lee, tiene la sensación de estar leyendo a los psicólogos, ¿no? Con esta cuestión de la percepción y de esta suerte de escorzo que se va a ver. Y va a hablar de una suerte de conocimiento pragmático, ¿no? Donde la conciencia que percibe no es distinta de nuestro cuerpo. Este va a ser, digamos, la jugada o la carta más de las más interesantes de Merleau-Ponty, creo yo, o lo que va a hacer que sea tan diferente de otros filósofos, pero que es un cuerpo que tampoco queda definido más que por la percepción, ¿no? De donde nosotros vamos a decir, bueno, pero el cuerpo que estamos trabajando en este momento, la enseñanza de Lacan, es un cuerpo que no está definido por la percepción, sino, vamos a decirlo así, por la topología o por el significante. Bueno, Merleau-Ponty también habla de, bueno, esto es lo más interesante quizás, de lo invisible, ¿no? Aquello que hace que la percepción sea algo tan paradójico, porque él va a decir que, por ejemplo, la profundidad de campo tiene que ver con lo invisible, tiene que ver con los otros. Así pues, el cuerpo se va a acomodar de cierta manera a una iluminación y se va a instalar pragmáticamente, ¿no? De lo que vamos a decir, Lacan se aleja completamente de esto, porque no se va a instalar pragmáticamente, al contrario, va a quedar ahí turbado, ya voy a llegar a ello.
bueno, va a redistribuir los colores percibidos, entrando y saliendo de las variaciones de iluminación. Un color va a decir, no es que uno ve el rojo por rojo en sí, sino más bien por todo lo que implica un rojo, bueno, revolución, etcétera, ¿no? Esos son los significados sociales. Bueno, ¿qué más quería decir de Merleau-Ponty? Bueno, que al cuerpo lo va a llevar, bueno, un poco más de lo mismo, lo va a llamar cuerpo habitual, y tiene que ver con la comunidad cultural en contacto con otros cuerpos. Bueno, estas palabras, percepción, estímulos, habitualidades, son cuestiones, son conceptos que tienen una relación muy fuerte con la psicología, ¿no?, de la época. Y este cuerpo, como les decía, es un cuerpo vivido, por los sentidos, vamos a decir así, culturales. Y en cuestión de la invisibilidad, ya, yo les había hecho 3 puntos, ya ni me acuerdo cuáles eran, pero más o menos es esto. La cuestión de la invisibilidad va a tener que ver con algo que sobrepasa aquello que es visible, ¿no? La profundidad de campo. Él también va a hablar de los sueños, pero ahí se va a meter, bueno, pero los animales también sueñan. Entonces, como que no termina de quedar muy claro cuál es la diferencia entre el cuerpo del ser hablante y el cuerpo del cuerpo fisiológico, ¿no? Pero sí va a hablar de una indeterminación, y esto es lo que va a diferenciarlo de la psicología, que va a hablar de una indeterminación, ¿no? Es volver a la experiencia sensible, revela que hay una inseparabilidad del sujeto y del objeto, del sentiente y lo sensible. O sea que va a hablar de una suerte de reversibilidad, y esto me interesa que lo trabajemos hoy. Porque para Lacan no va a haber tal reversibilidad. Fíjense, en el seminario 11, a ver si encuentro la cita, sí, de la versión oficial, página 223, dice Lacan, bueno, está hablando de la alienación y tal, y dice, se trata de una lógica muy particular, la no reciprocidad y torsión en el retorno. No reciprocidad y torsión en el retorno. O sea que la famosa reversibilidad o reciprocidad supondría que hay algo que es dado y el otro lo recibe tal cual, y entonces doy lo mismo, ¿no? Una versión casi platónica del amor, inclusive. Pero ¿cuál es la cuestión? Para Lacan, en este momento de la cita que les leí, estaba trabajando en la alienación. Entonces podríamos decir, para Lacan, en la alienación, el S1, el significante amo, no está implicado por el S2, o sea, por el saber. La alienación, en este sentido, va a suponer una negación de la implicación inversa, ¿no? Entonces no hay reversibilidad ahí posible. Bueno, después continúo con Lacan. Entonces, bueno, de Merleau-Ponty, más o menos por hasta ahí, digamos, está esta palabra en la clase que me tocaba a mí exponer hoy, la palabra de los arabescos, que, bueno, es un poco lo que les mostré con la pizarra, con el pizarrón. Dice que aunque no se conozca el idioma, es visto como una figura o leído como una palabra. Entonces, lo sensible se circunscribe bajo una lógica perceptiva de un escorzo, de el llenar las habitualidades, del llenar una imagen con lo habitual del cuerpo, y cualquier dato sensible, por eso no es empirista, es ya el pensamiento de una configuración, ¿no? Y bueno, va a tener que ver con la forma, con la gestalt y con la estructura del estructuralismo en tanto configuración y suerte de relaciones, ¿no? Pero bueno, va a haber siempre una suerte de horizonte que no es solamente lo sensible, ¿no? Y va a ser lo invisible. Y este objeto, bueno, de alguna manera va a ser una fuente inagotable para la percepción, porque va a estar abierto a más de lo que actualmente puedo estar viendo, ¿no? Y bueno, podríamos decir si para Lacan es una fuente inagotable, digo, retengamos esa pregunta, una fuente inagotable de captación, ¿no? Bueno, pero Merleau-Ponty va a ir un poquito más allá de lo que solo se ve y va a decir, bueno, también está la percepción, la presencia visual detrás de mi espalda, ¿no? Esto que Lacan va a trabajar en la clase que estoy trabajando hoy del marco.
pero se va a diferenciar de Lacan porque ahí es una suerte de, digamos, de aquello que me atraviesa, pero que tiene que ver con las significaciones en una escena dada, ¿no? Y para Lacan se va a llegar a una suerte de significantización en el momento en el que se es visto por el objeto. Bueno, entonces también Merleau-Ponty, como les decía, va a hablar del otro, y este otro va a otorgar profundidad, va a otorgar realidad a lo percibido, y va a espejar mi propio esquema corporal. Entonces fíjense que para Merleau-Ponty se trata de un esquema corporal, y Lacan lo trabaja cuando él está presentando la pulsión como un montaje, ¿no? En donde ningún concepto de la psicología nos va a servir para dar cuenta de este cuerpo, y quizás ni siquiera el soma mismo. En la función del cuadro, va a decir Merleau-Ponty, yo me ubico en la perspectiva particular del pintor. Es decir, que hay algo ahí de, bueno, de un sujeto del cual Merleau-Ponty rompe con ese sujeto que es dueño de sus representaciones, pero que veremos por qué se aleja tanto del sujeto lacaniano, ¿no? Bueno, de respecto a la alucinación, Merleau-Ponty va a hablar de la alucinación, va a nombrar la palabra libido, pero bueno, para Lacan el órgano, en este seminario, el órgano va a ser la libido, que no va a tener que ver con una percepción en donde yo soy todo el mundo interior o el mundo siendo yo todo en el mundo, sino que la libido va a ser una superficie bidimensional, dice, y ultraplana. Es más bien un predicado, ¿no? Es decir, ni toca al cuerpo ni está fuera del cuerpo, ¿no? Las cuestiones que nos va a brindar la topología. Entonces, bueno, tiene que ver con lo sensorio-motriz Merleau-Ponty, digamos, creo que no hay mucho más para decir, ¿no? La conciencia finalmente va a ser una conciencia perceptiva, y la fórmula de que yo soy mi cuerpo significa que el yo es un cuerpo, y la conciencia se encarna sin ser nunca totalmente un yo, ¿no? Bueno, toda esta charla sobre Merleau-Ponty para decir que no le veo ningún punto en común con Lacan. Si ustedes se lo ven, por favor me lo dicen. Digo, creo que Lacan habla de Merleau-Ponty porque era su amigo, porque le dolió su muerte. Digo, vaya Dios a saber en qué estaba Lacan en ese momento, en el sentido de anímico, ¿no? Así que bueno, vayamos un poco con la cuestión de la pulsión. Quiero saber si hasta acá hay alguna... Bueno, ya no tengo mucho tiempo, así que más bien lo dejamos para el final, sus intervenciones. Entonces, la pulsión en Freud. Vamos rápidamente. Para Freud Lacan lo remarca, lo resalta, es un concepto fundamental, un Grundbegriff. Begriff es concepto, Grund es el suelo, ¿no? El fundamento, que tiene, bueno, como ustedes ya saben, 4 elementos, es una suerte de estructura con 4 elementos, en donde vamos a encontrar un factor energético, una fuerza endógena constante, que para Lacan va a ser la libido. O sea, fíjense cómo Lacan ya desde el principio está separándose del soma, ¿no? A partir de la topología. La meta para Freud va a ser la cancelación del estímulo. Para Lacan, por otro lado, va a ser el recorrido. No es la cancelación de ningún estímulo, sino que lo que va a hacer es que este aim, como lo va a llamar, o goal, le da 2 nombres, aim o goal, lo que va a circunscribir es el borde, que tiene que ser un borde cerrado. Bueno, la quel, que va a ser la fuente en donde se va a generar este proceso que Freud llama somático. Y este proceso somático es representado en la vida anímica por la pulsión. Pero digo, rescatando un poco a Freud, porque yo no soy antifreudiana,
rescatando un poco a Freud, hay que tener en cuenta algo en Freud, ¿no? Que son elementos que no se pueden escindir, ese soma y esa parte anímica. Para Freud hay un pliegue ahí determinado por lo que va a llamar representación. ¿Y cuál es la diferencia? Digo, para seguir pensando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la representación kantiana y la representación freudiana? Que hablan del mismo término. Bueno, me parece que hay una representación en Freud que, bueno, fundamentalmente es inconsciente, que no le pertenece al sujeto. Para Kant las representaciones son de un sujeto. Y para Freud esta representación va a ser vivida de modo extraño, ¿no? Plausible de ser condensada, desplazada. Así que bueno, ya saben, Freud habla de la pulsión como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo somático. Pero que tiene que ver esto, ¿no? Para Freud van a provenir las pulsiones del interior del cuerpo. Y para Lacan, no. Para Lacan no. Para Lacan, aunque dé muchos ejemplos en el seminario 11, o haga apelaciones a la cuestión, ¿no? del cuerpo fisiológico, o de algunos ejemplos, en todo el seminario 10 inclusive, sobre el pezón y no sé qué tanto, me parece que acá Lacan es un Lacan que se está distanciando del soma como tal. El soma no es la fuente de donde se establece la pulsión, sino que más bien ya lo está leyendo en otros términos, ¿no? La libido es aquello que encarna la parte faltante, va a decir. Es decir, y no toca el cuerpo ni está fuera del cuerpo. Se trata de otra cuestión, de una cuestión en donde hay un borde cerrado y la libido se monta como una superficie apoyada sobre este borde. Bueno, otra cuestión de la pulsión, que es interesante, me gustaría charlarla hoy, es la cuestión del autoerotismo, ¿no? Que va a ser un concepto crucial entre los lacanianos y los no lacanianos. Porque para Lacan, digo, yo me autonombro, si es que eso se puede, lacaniana, no existe el autoerotismo, ¿no? Ni existe el autoerotismo, ni existe el masoquismo, lo dice Lacan, lo del masoquismo en el seminario de un otro al otro. Y no hay un autoerotismo, precisamente porque por esta cuestión que va a ser el otro, ¿no? Entonces, para Freud el autoerotismo, que supuestamente se ancla primero las pulsiones en una cuestión anaclítica, él lo trabaja en 3 ensayos de una teoría sexual, 3 ensayos sobre una teoría o varias teorías. 3 ensayos de teoría sexual. Entonces, va a estar entre la satisfacción y la pérdida del objeto, ¿no? O sea, y para Lacan, todo va a estar después de la pérdida del objeto. El sujeto mismo se va a ubicar después de la pérdida del objeto. Y, bueno, Freud de alguna manera entiende como el autoerotismo como un placer de órgano, como si de alguna manera la fuente y el objeto coincidieran, ¿no? Por otro lado, fíjense que para Lacan esa famosa fuente y el objeto no coinciden, porque la fuente va a ser el borde cerrado, a partir del cual podemos ubicar al objeto que nunca va a coincidir con la fuente, ¿no? Bueno, entonces, por eso no hay autoerotismo, nunca. Bueno, para Lacan la pulsión es un montaje topológico desligado por completo del orgánico. Como les decía, la fuente es el borde, es un borde cerrado, que acá si apelamos a la topología conjuntista, lo cerrado se refiere a un conjunto que comprende sus límites, ¿no? Y quiere decir que hay cuestiones que son externas e internas. Entonces, fíjense, que no es que Lacan no hable de lo interno y lo externo. Las pulsiones no son endógenas, pero no es que Lacan no hable de lo interno y lo externo. Me da la impresión de que con la topología Lacan puede problematizar lo interno y lo externo.
Ahora no lo tengo a la mano y como tengo estas cosas puestas no voy a ir por él, pero hay un nudo, digo, ya me estoy yendo al carajo, pero hay un nudo en televisión cuando Lacan, que lo escribe más o menos así, un nudo borromeo, que es un oximorón para Lacan, en donde está esto abierto, ¿no? Los registros están abiertos. Y a mí me parece que esto da la cuestión del movimiento, ¿no? Y va a decir, el inconsciente es pulsación, se abre y se cierra. Entonces la topología va a permitir trabajar con lo interno y lo externo. Hay interno y externo a partir de la topología. Y a partir de que existen precisamente los bordes. Que no se trata del soma. Bueno, entonces, la fuente de la pulsión va a ser este borde cerrado, de donde la libido va a ser la superficie que se apoya sobre este borde, sosteniendo siempre una tensión. Hay un texto circulando por la web que se llama Pompas de jabón de Jean-Michel Bapro. Lacan en un momento habla de la pulsión y hace una nota al pie y escribe un teorema, se llama teorema de Stokes, y dice para topólogos. Bueno, Michel Bapro lo entiende, lo explica, de esta separación de la pulsión con el ideal, y va a decir que, bueno, que la pulsión es eso, una especie de pompa de jabón, una burbuja, ¿no? De donde tenemos el borde cerrado en el que se monta la libido, y que si se tiene suficiente jabón y la suficiente medida de agua, uno puede soplar y eventualmente generar esa suerte de burbuja, ¿no? De donde la tensión nunca cambia. O sea, la superficie se va a deformar, pero la tensión sigue siendo constante. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, la pulsión, va a decir Lacan, es lo que adviene, y por eso acá digo que se trata de un cuerpo significante. Cuando Lacan, muchos años después, diga la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir, obviamente ya no tiene nada que ver con esto, porque Lacan ya hubo pasado por el concepto del decir, que tiene que ver con el goce adosado al dicho, etcétera, etcétera, pero este decir, solamente tomar esto, que tiene que ver con el significante. O sea, la pulsión no se trata del cuerpo real, la pulsión es RSI, o sea, tiene que ver con lo imaginario, tiene que ver con lo simbólico, en tanto el cuerpo de lo simbólico es lo que arma y establece al cuerpo, al soma, digámoslo así, ¿no? Y lo recorta. Y, bueno, entonces Lacan va a decir que la pulsión adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Entonces, fijémoslo así, porque Lacan la escribe de esta manera. Digo, no tengo borrador. Sujeto barrado, Losange demanda, ¿no? Ahora, este Losange, hay un texto buenísimo de Paula Hockman en donde trabaja el Losange y dice, si nosotros entendemos el Losange en sentido topológico, lo que tenemos es un ocho interior, o sea, es la traducción topológica del ocho interior. A partir de lo cual, si este fuera nuestro ocho interior, una cosa se vuelve la otra, ¿no? Y queda por encima de la otra sin que se pueda ver el otro agujero, sin que se pueda ver que está por encima. O sea, una cosa viene al lugar de la otra cuando hay un autoatravesamiento. Bueno, Paula lo va a llevar más lejos, va a hablar del autoatravesamiento del fantasma, pero fíjense que Lacan dice, la pulsión es lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Entre el seminario 10 y el seminario 11, Lacan va a trabajar... oye, hay un ruido ahí. Lacan va a trabajar, por favor necesito concentración, porque esto es lo más complicado. Va a trabajar la lógica de la demanda al otro y la demanda del otro. Y va a decir, el pasaje de lo oral a la banal es la transformación de la demanda al otro a la demanda del otro. Y también va a decir que el pasaje de la mirada a la voz va a ser el pasaje del deseo al otro al deseo del otro, ¿no? Entonces fíjense cómo ahí tenemos ya el cuerpo de lo simbólico. Y que me arriesgo a decir, y esto es a manera de hipótesis para seguir desarrollando, que lo he pensado,
es que lo simbólico en determinado momento en la enseñanza de Lacan, quizás no ahora todavía, pero lo simbólico ya carece de representante, ¿no? Es un simbólico que no tiene representante. Quizás más por el lado del seminario 22, pero bueno, en fin. Ahora, es importante esto de la representación, porque Lacan va a decir, cuando la pulsión cumple su recorrido, lo que se tiene es un nuevo sujeto. A ver si encuentro la cita. Dice, es un nuevo sujeto, acá está, dice, la pulsión. Lo nuevo es ver aparecer un sujeto. Aparece un sujeto, o sea, cuando la pulsión cumple el recorrido, aparece un sujeto y dice, este sujeto es propiamente el otro. Aparece si la pulsión llega a cerrar su trayecto circular. Solo con su aparición en el otro puede ser realizada la función de la pulsión. Página 186 de la versión oficial. Entonces, fíjense, ese otro, me da la impresión de que ese otro va a ser el otro al que el sujeto se dirige, ¿no? Pasando por el seminario 10, para obtener el goce total, dice Lacan, y lo que logra es aisarlo. Es decir, que aquí nos enfrentamos con una problemática importantísima que va a ser la aisación del otro. Lacan lo trabaja así en el seminario 10. O sea, al otro se lo aisa, ¿no? Amo en ti más que tú, por eso te mutilo. Lo va a nombrar, le va a poner Miller a una de las clases, ¿no? Es decir, esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si decimos que, vuelvo a la cita, no me quiero equivocar, si decimos que solo con su aparición en el otro puede ser realizada la función de la pulsión, estamos diciendo que es necesario ese otro, en el sentido del otro aisado, pero además el otro como otredad, y entonces no estaríamos autorizados a hablar de que, no sé, fuma mucho, mucha pulsión, ¿no? Digo, a mí me parece que la pulsión es todavía un concepto que no hemos logrado dar con cómo operacionalizarlo, ¿no? O sea, si Lacan dice, ahí hay un efecto sujeto y tiene que aparecer el otro para que haya pulsión, entonces no podemos decir, bueno, como dice Diana Rabinovich en algún momento, la clínica de las pulsiones y las impulsiones, que se trate de una cuestión de fumar mucho, beber mucho, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ahí se trata de que aparezca el otro, definitivamente. Y ese otro va a ser el objeto al que me mira. Bueno, corro porque ya no tengo mucho tiempo. Ay, puta madre, me falta un chingo. Bueno, bueno, voy a lo fundamental. Bueno, entonces, al volver el circuito pulsional a su borde, al borde cerrado, lo constituye como cerrado, ¿no? La libido va a ser trabajada acá como un órgano, y acá nos vamos a diferenciar de Merleau-Ponty, porque fíjense lo que dice Lacan. Le agradezco a mi amiga Mercedes, que creo que está aquí presente, por pasarme la referencia. Además, le agradezco porque con ella empecé a pensar estas cosas. Casi que podría decir que todo lo que estoy diciendo hoy es una respuesta a todo lo que he venido pensando con ella. Se lo agradezco mucho. Entonces, bueno, fíjense cómo dice Lacan. Página 198 de otros escritos, el texto se llama Maurice Merleau-Ponty, y dice, está claro que nada en la fenomenología de la extrapolación perceptiva, por más lejos que se la articule en el empuje oscuro o lúcido del cuerpo, puede dar cuenta ni del privilegio del fetiche en una experiencia secular, ni del complejo de castración en el descubrimiento freudiano. Los dos se conjuran, no obstante, para obligarnos a hacer frente a la función del significante del órgano, señalado siempre como tal, por su ocultación en el simulacro humano, y la incidencia que resulta del falo en esta función, en el acceso al deseo, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, para Lacan, la percepción la fenomenología es indiferente, o la indiferencia de Lacan por la fenomenología va a ser dada a partir del significante fálico, de donde la libido va a ser el órgano de aquello que falta, y por eso no se trata de la sexualidad, ¿no? Había yo recortado otra cita, dice, la perdí.
Pero no se trata de la sexualidad, sino de este órgano. Y en el objeto que nos compete hoy, que es en la mirada, vamos a ver cómo está la función de la pantalla, que me rebané los sesos pensando esa función. Tuve una sobredosis y no sé, les ofrezco lo que encontré. Bueno, entonces la pantalla, en un principio, podríamos decir, porque lo que va a hacer la pantalla es no dar cuenta, digamos, lo que el sujeto busca, dice Lacan, atrás de la pantalla o detrás de la cortina, es que no esté el falo. De donde la pantalla va a ser el engaño, página 139, de persuadir al otro que tiene lo que puede completarnos. Dice. Nos aseguramos, persuadiendo al otro de que tiene lo que puede completarnos, de que ignoramos lo que falta, ¿no? De que ignoramos la falta en sí. La pantalla asegura eso precisamente. Pero ahí el sujeto es sorprendido por el objeto que lo mira. No me ves desde donde te miro, porque desde donde me miras no soy más que una mancha. Entonces Lacan, ¿qué corno quiere decir esto? O sea, la pantalla va a ser a su vez aquello que cubre, pero aquello que el sujeto se descuida un poco y ¡pum! Aparece aquello que no quería que aparezca, que es desde donde el objeto me mira, soy una mancha. Lacan da el ejemplo de los pescadores y dice cuando la lata me mira, a mí no me causa ninguna gracia. Y no le causa ninguna gracia porque cuando se establece este punctum, ¿no? Este punto que lo mira y que le hace dar cuenta que es una mancha, lo que se ve ahí es lo que perdí en el otro. Es decir, lo que no puede ser visto, es decir, menos phi. Y fíjense que menos phi no es algo libidinizado. Por eso hay una suerte de turbación. Por eso Lacan dice, a mí esto no me causa gracia. ¿No? Digo, si ustedes han experimentado esto, sabrán la seriedad del asunto. Si quieren, después les pongo algún ejemplo, porque se me ocurrió uno. Bueno, entonces, por otro lado, también Lacan va a hablar de la ficción, ¿no? De esta ficción, las pulsiones que les quería contar. Bueno, primero termino con la mirada, ¿no? Después la ficción. Entonces, la cuestión del objeto mirada viene a resaltar que la realidad vale por la esencia que produce, ¿no? Si hubiera una tal esencia, que sería, en estos términos, la mancha. O sea, que aparezca esto que no se quería que aparezca, que es el menos phi. Algo del orden de lo no libidinizado. Ver Seminario 9. Y dice Lacan, la pulsión desempeña su papel en el funcionamiento del inconsciente debido a que algo en el aparejo del cuerpo está estructurado de la misma manera. ¿Qué corno es el ser en el mundo, la percepción, mi cuerpo, los otros, lo cultural? No, dice Lacan, la unidad topológica de la ciencia. Es decir, la posibilidad de que haya un agujero y el borde de ese agujero. Y a partir de que hay un borde cerrado, se puede establecer la pulsión. En la pulsión el sujeto no está colocado, sino que emerge de. Y esto es interesante, porque fíjense que Lacan viene repitiendo y repitiendo, el sujeto es lo que representa un significante para otro significante, y acá no habla en términos de representación, ¿no? No es casual. Iba a decir, un análisis de lo que se trata es de poner a la máxima distancia la pulsión del ideal. O sea que no podemos pensar la pulsión en este sentido de lo que se llama la clínica de las impulsiones, sino que es algo mucho más serio. Que además supone esto, el objeto, que es un punto, pero que bueno, veamos qué clase de punto, ¿no? Bueno, en cuanto a la mirada, Lacan también habla del señuelo. En el Seminario 7 trabaja el señuelo, que es muy interesante, como aquello que va más allá del bien. Es la estética, dice, como aquello que no engaña, como una impresión que nos despierta sobre el deseo, pero siempre bajo la forma de un ultraje. De donde lo que no cae, o sea, lo que nos ultraja es ese señuelo.
¿no? O sea, es decir, digamos, el velo que supondría que ahí abajo, atrás de la cortina, no está menos phi, ese elemento. La mirada en el seminario 10, por ejemplo, es trabajada como Lacan trabaja el punto de deseo y el punto de angustia. Entonces dice, en la mirada, el punto de angustia y el punto de deseo coinciden. Porque se puede, donde más se puede ver qué significa este engaño del deseo, ¿no? Por eso la mancha va a ser ese punto de angustia, que podríamos decir, no sé si es angustia en sí, capaz es más bien turbación. Ahora, el sujeto para Lacan se va a separar, lejos de esto interno, externo, el mundo en mí, yo todo en el mundo. El sujeto se separa de un modo interno del objeto. Y ahí Lacan va a utilizar esta palabra, incluso va a decir en latín que es separare, o sea, separirse, se separe, ¿no? A la espera de su propia existencia. Entonces, la pulsión, al culminar su recorrido, da cuenta de esta existencia. Bueno, por ejemplo, Lacan lo diferencia del objeto oral, en donde el punto de angustia se sitúa en el campo del otro, o sea, lo que el otro puede perder, y el punto de deseo del lado del sujeto, ¿no? De donde el objeto, va a decir Lacan ahí en el seminario 10, es un objeto amboceptor. Pero esta separtición va a ser una partición en el interior, incluso en el seminario 11, cuando a propósito del juego del carretel, va a decir la pelota, digo el carretel, no es la mamá como si fuera un juego de jíbaros, ¿no? No es la mamá, sino es ese sujeto que se juega en el campo del otro, como objeto, que se va a apostar ahí, como una pérdida. Entonces, por eso les decía hace un rato que para Lacan todo se sitúa después de la pérdida del objeto, ¿no? Por eso no hay autoerotismo. Ahora, en el campo de la mirada, va a decir Lacan, hay una suspensión del desgarro o una división del sujeto, siempre frágil. En tanto, una cortina se puede replegar sobre sí para desenmascarar el misterio que esconde. Ese misterio de buscar que no haya tras la cortina castración. Entonces, lo que hace la pantalla es mostrar algo de, hablando en términos de Merleau-Ponty, ¿no? Algo de lo visible que se envuelve en torno a lo invisible, evitándolo, pero a la vez mostrándolo. Esa es la pantalla. Por eso, por eso el cuadro, ¿no? El cuadro va a ser aquello que parece que uno está jaja, jujuju, y de repente, ¡pum!, aparece la muerte. Es decir, aparece el sujeto como una mancha, a partir de algo que no es libidinizable. Bueno, en la pulsión, dice Lacan, cuando el objeto me mira, aparece lo que no se puede ver, lo que pierdo, mi presencia en el otro. Entonces, esa mancha va a dar cuenta del desgarro del eidos, dice Lacan, se pone platónico, de la forma. No hay ninguna forma ahí, es simplemente una mancha. Entonces, desde donde tú me miras, soy simplemente una mancha en el cuadro de donde el sujeto aparece como no representable. Y la función del punctum, como toda función, como les decía, ha dado un elemento, nos devuelve otro, devuelve esa mancha de lo no libidinizado, ¿no? Que podríamos decir es la castración. ¿Qué más? Bueno, no, hasta ahí me parece. Esta función de la pantalla, digo, es esto, ¿no? O sea, esconder, pero a la vez primero Lacan lo toma como algo que encubre, o sea, estaría la pantalla, lo que encubre que es el menos phi, y el sujeto que aparece como mancha, pero solamente después de que esa pantalla deja de ser aquello que encubre, ¿no? Lo que no puede ser visto. Así que bueno, nada, eso. Abro a preguntas, comentarios y todo lo demás. Bueno, otra cosita sobre el punto, fíjense que es muy paradójico, ¿no? Porque ahí el punto no está el objeto, sino que supone un agujero es la falta de puntos en el espacio, ¿no? Entonces es una cosa muy complicada de pensar. Digo, por eso menos phi también. Lacan en el seminario trabaja
los objetos, pero todos los objetos atravesados o a partir de la castración. Entonces, esto que yo pensaba en un momento, ¿no? O sea, se tiene un cuerpo, pero no es el término de una propiedad privada el cuerpo, sino más bien esto que se tiene del cuerpo se inscribe más a partir de lo que falta, ¿no? Es un cuerpo aparatoso. Bueno, eso. Yo quería por ahí, no sé si alguien tiene una pregunta, si no arranco yo. Bueno, arranco yo entonces. A ver, miro el chat. En un minuto se corta, dice. Bueno, en un minuto se corta y volvemos a arrancar. Que viene lo bueno, las preguntas. Bueno, hago mi pregunta, por ahí se queda entre medio. Sí. Me parece interesante la hipótesis que vos ponés, o que destacás acá, de que la diferencia entre Merleau-Ponty y Lacan es que justamente Merleau-Ponty precisa de un cuerpo fisiológico en última instancia, o es el fundamento de lo que va a ser la habitualización o la habituación. O sea, todo ese, Sí. me parece que está bien definido, lo definiste como un cuerpo pragmático, entre otras cosas, ¿no? Justamente entre lo cultural, también está lo pragmático, lo vivencia, el movimiento, habla él, introduce varios términos. Mi pregunta estaría en dos cuestiones. Primero, en primer lugar, vos decís que Lacan se distancia de ese cuerpo fisiológico a partir de pensar la pulsión y la libido a partir de la topología. ¿Sí? Y la función de la pulsión, la libido y la topología se relaciona con la falta. Sí, exactamente. Okay. Me pareció a mí, o ahí falta el término de corte, lo trabajaste igualmente con alguna cuestión cuando hablaste del rombo. Pero hace falta esa articulación, o sea, para hablar de la falta, desde la topología de la pulsión y desde la topología, no sé cómo se pensará el libido ahí, sí como superficie en términos de dos dimensiones. Sí, la libido es la superficie que se monta sobre el borde cerrado. Pero ese borde cerrado es efecto de un corte, es efecto de una falta, es efecto Exactamente, exactamente. Por eso Lacan va a decir, no somos fenomenólogos en tanto en cuanto existe el significante que falta. O sea, la sexualidad se inscribe así. El cuerpo de Lacan va a ser un cuerpo sexualizado, ¿no? Ahí tenemos todo el aparato y las formas, digamos, en que se puede leer el goce, o el gozo, como lo quieran traducir, a partir de este significante que falta. Vos decís que es el significante que falta, el que produce el agujero este, o el corte a partir del que se constituye la... Sí, definitivamente, sí. Por eso decía que en el seminario 10 Lacan trabaja los 4 objetos a partir de lo que se pierde en cada objeto. A partir de eso devienen objetos, causa del deseo. Ok. Y mi otra pregunta era, en función a esto, ¿cómo pensás la relación? Viste que él dice que la pulsión escópica es el deseo al otro. Sí. ¿Cómo lo pensás? A mí, Hablabas la del segunda deseo al otro. cuestión era que justamente lo que habíamos charlado previo a la reunión, esta cuestión de la disimetría que me parece que está en juego en esta demanda al otro, que por ahí a mí me hizo, después de que hablé con vos y terminar de leer el libro de Castro sobre Merleau-Ponty, me hizo García. justamente... García, perdón, García, sí tienes razón. Me hizo justamente
darme cuenta de que la constitución, si bien es intersubjetiva para Merleau-Ponty, es simétrica. Yo me Exactamente. constituyo con los otros, pero los otros son simétricos a mí. Bueno, ¿y Mientras cuál es que la en Lacan, diferencia? Ujú. claro, mientras que en Lacan vos me decías, la relación al otro es disimétrica, o por lo menos la relación al otro con mayúscula. Esa es la que nos Es que constituye. es una identidad no recíproca, o sea, no es una reciprocidad, no es que el objeto, o sea, ahí, por eso evocaba el 8 interior, porque ahí, si lo pensamos en términos de fantasma, ahí el objeto se pone como imagen del sujeto y el sujeto se vuelve objeto, no es un ser, sino este objeto, que es un objeto que Lacan ya ha trabajado como el objeto causa de deseo, que no tiene, que tiene una imagen, porque hay que decirlo, tiene una imagen, por eso la importancia del narcisismo, pero que es una imagen de donde al sujeto no le causa ninguna gracia, es decir, la identidad ahí es que el sujeto se hace objeto. Entonces es una relación de identidad no recíproca, porque no es que lo que se da, lo que de un lado se da, del otro se recibe y se vuelve a dar lo mismo, sino que más bien es un venir. Por eso Lacan dice, en la pulsión lo que se trata y utiliza también en los Sange, es de cuando el sujeto se desvanece, el sujeto desvanecido de la demanda, ¿no? De la demanda del otro. Bueno, a mi pregunta iba a esto puntual. A partir de eso, nosotros publicamos en la página una especie de comentario no sé si viste la película Historia de un matrimonio. No, Bueno, por lo menos a mí me parece que la síntesis de la película es que justamente van relatando cada personaje de un matrimonio, cada uno de los personajes, cómo ven al otro y cómo se autodefinen ellos, y después cómo el otro ve, y se da justamente una especie de relación en la que las dos describen personas totalmente distintas y a su vez se describen totalmente distinto a cómo lo describe el otro. bueno, pero ahí En la podríamos relación pensar, amorosa, sí, que ahí es de, podríamos pensar la cuestión de la mirada, ¿no? O sea, el otro día en una clase, una estudiante decía, qué curioso ahora con esto de la virtualidad, porque no está la mirada. Y yo le decía, no, claro que está la mirada. La mirada no es simplemente que yo me veo en la pantalla. La mirada es la mirada que yo tengo en la relación al otro. Pero eso podríamos decir tiene que ver con la mirada en el amor. Cuando Lacan acá está trabajando en la mirada, es desde donde no puedo ser visto, en tanto me perdí para el otro. Por eso la mancha, ¿no? Entonces, ya establecer, bueno, yo me veo de esta manera o la imagen que tengo de mí al hacer tal y tal cosa o al aventurarme en este sendero por el campo del otro, eh, no es la mirada como el punctum en el sentido de la castración, porque ahí lo que se ve es lo que no puede ser visto. En ese sentido, aparece, bueno, aparece lo ominoso, pero también aparece ese punto en el que al sujeto no le causa ninguna gracia, no se vanagloria con eso, sino que es algo muy difícil de hacer, no es algo asimilable ni perceptivo, ¿no? bueno, Digo, no me ves desde donde, ¿cómo es? No me ves desde, no me veo desde donde tú me miras, nunca me ves donde te miro. nunca me ves desde donde te miro, sería una especie de dar cuenta de que no hay una reciprocidad. Pero de lo que se trata, me parece, para Lacan, no es de ese otro, por así decir, la otra persona, sino más bien del objeto causa del deseo, o sea, de la relación del sujeto con el objeto causa del deseo. Ajá. ¿Sabés lo que, a dónde iba la pregunta? Es que me parece que hay todo un campo en relación al sujeto y al objeto, escrito ahí, y hay otro campo en relación ya al pulsional, a la Uh pulsión -huh. escópica, donde está incluido el otro
y en ese juego de inclusión del otro también está el objeto mirada como algo eh, que se puede intercambiar, o sea, que se puede dar, que se puede recibir, que se pide. Dice que Lacan cuando habla de Sartre dice, cuando yo pido una mirada al otro, cuando yo recibo esa mirada, o Bueno, sea, pero ¿cuál es todo la...? intersubjetivo. Claro, pero cuando Lacan toma Sartre, Lacan lo toma también para hablar de la perversión, ¿no? Porque Sartre tiene todo un desarrollo en torno a eso y dice, es el punto de la mirada donde veo al otro que me ve, ¿no? Y ahí no se puede terminar de dar el sadismo, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que para Lacan no hay una relación en el sentido de, o sea, la relación es a ese agujero, a eso que está marcado por la castración, por lo que ya se perdió. Y no es una relación fenomenológica, y es una, o sea, como que en ese sentido Lacan avanza un paso más por la estructura, ¿no? Que la estructura tiene que ver con las operaciones que se establecen, que vamos a decirlo así, la operación ahí es la operación de la castración, ¿no? De donde la relación tiene que ver con una identidad no recíproca, no hay una reciprocidad. Bueno, la estructura tiene que ver con un conjunto no vacío y también con elementos, ¿no? Que van a ser el sujeto, el objeto, la imagen del objeto y el otro. Ahora, la fenomenología, si bien tiene unos desarrollos Sartre, esos desarrollos son maravillosos, termina estableciendo una reciprocidad entre dos sujetos, por así decirlo, ¿no? O una complementariedad entre, como decía Merleau-Ponty, entre el sintiente y el que, entre lo que se siente y el sintiente y el sentido, ¿no? Una cosa así. Es decir, ahí está el otro jugando, pero da toda la impresión de que si bien el sujeto juega como objeto, hay una complementariedad entre ellos. Hay un vaivén. Ahora, Lacan ahí dice, la mirada del otro es ese punto donde no me puedo ver, no donde no puedo ser sadista, cuando, no puedo ser un sádico cuando el otro me mira, porque ahí tengo esa mirada que no puedo soportar. O sea, la mirada no es el ojo en ese sentido, sino la imagen que se tiene, la imagen, en principio en términos del narcisismo, la imagen que se tiene cuando me vinculo hacia el gran otro, podríamos decir, y por otro lado, lo que no se puede ver, que es nunca voy a ver desde dónde me miras, ni aunque me lo digas, porque tú mismo no lo sabes. Por eso la función de la pantalla, dice, es un señuelo, de hacerte creer que vos tendrías o tienes lo que me falta, para hacerme guaje con que la falta, bueno, la dejamos de lado. Y ahí el término de la sexuación se inscribe a partir de ese significante que falta. Entonces la libido se encarna, dice Lacan, a partir de la falta. Pero no como algo interno al cuerpo, sino algo que queda en la superficie, ¿no? Agustín, vos no tenés pantalla, no tenés, ¿qué dice? No tengo cámara, no tengo cámara. Bueno, pero tenés micrófono. Si querés usar el micrófono y habla, porque no, si no, así es como muy largo. Habla de Luciano Lutero, Merleau-Ponty. No sé, si querés lo vamos leyendo en lo que... Ah, es muy largo, en serio. Sí. Digo, mientras tanto, si alguien se quiere hacer alguna pregunta o algo. Bueno, cita un poco a Luciano Lutero. A ver, cuando yo hablaba de una intersección disyunta, disjunta, no con Y, sino con J, la intersección disyunta significa una intersección vacía, así que no hay intersección, era lo que quise decir. O sea, que no encontré en ningún momento, leyendo fenomenología, algún punto, ¿no? Ahí de intersección, o es una intersección vacía en todo caso, ¿no? Sí, lo que leí fue el libro de Lutero sobre Por amor a Sade, donde, bueno, cita a Sade y todo, pero no hace una lectura, desde mi humilde opinión, no hace ninguna lectura. Es como que expone, pero no articula ni desarticula, simplemente expone. No hay una lectura.
Para escribir hay que leer, me parece. ¿Querés que te lea la pregunta de Agustín? Sí. Porque no dijo más nada. Bueno, dice, tú afirmas que no hay ninguna relación entre la fenomenología y el psicoanálisis de Lacan, cosa con la que acuerdo. 3 puntos. Sin embargo, ¿qué piensas de la posición de Alejandro Daxpal, historiador que plantea lo contrario, que Lacan fue fenomenólogo desde los años 30 y 40 hasta los primeros años de la década del 50? Esa es una pregunta. Bueno, yo lo que pensaba era que quizás Lacan cuando habla cuando escribe el estadio del espejo en una primera instancia o la familia, ¿no? Quizás sí puede ser que esté más cerca de la fenomenología, de una experiencia del cuerpo, pero que en el momento en el que empieza a hablar de la mirada como una función, en ese momento ya se puede empezar a ver en el estadio del espejo, pero que se termine de zanjar, sí, efectivamente, a la altura del seminario 1, lo dije anteriormente, ¿no? Que Lacan no era un monolito. O sea que más o menos coincidirías con Daxpal. Más o Dice que menos, lo que dice, sí. más Hay o menos mucho sí. igual, como vos dijiste, en el estadio del espejo en relación a esta idea que tiene Merleau-Ponty, por lo menos del cuerpo en principio. Mm. Sí, sí, y como decía anteriormente, ¿no? Sí, o sea, hay algunas cuestiones, y en la clase incluso en el seminario 10 trae un montón de ejemplos sobre animales, que si el ornitorrinco le clava no sé qué a la madre para tomar de la teta y no sé qué, o sea, Lacan pone muchos ejemplos. Me parece que no hay que dejarse despistar, ¿no? En el sentido de que el cuerpo, el soma sería el fundamento o aquello, la fuente desde donde la pulsión se amalgama. Lacan lo dice, tiene que ver, pero porque tiene que ver con una topología de las ciancias, es decir, de los agujeros. El agujero se establece a partir del significante. O sea, el objeto es algo que se produce por la lógica significante que no coincide con ella, ¿no? Siempre traigo el mismo ejemplo de Koyev, que dice, en el trabajo del amo, en el trabajo del esclavo, lo que se produce es un excedente, o sea que hay a partir de la lógica significante un excedente de esa lógica, que es el objeto, ¿no? Por eso Lacan no habla del objeto separado o cedido en la psicosis, porque el significante funciona de otra manera, a partir del vacío de significación o del lleno de significación. Bueno, sigo con la pregunta que sigue es, por otra parte, ¿qué piensas de la idea de Duportail, retomada por Lutero en alguno de sus escritos, de un quiasma entre Merleau-Ponty y Lacan como marca de esa intersección disyunta entre fenomenología y psicoanálisis? 2 de los escritos de Luciano son Arqueología de la mirada, Merleau-Ponty y el psicoanálisis, y La mirada, Merleau-Ponty y Lacan. Construcción de una noción y consecuencias clínicas, anuario de investigación. No, no tengo idea, no leí esos textos. Yo la verdad tengo muchas cosas para leer antes que a Luciano Lutero. Lo leí una vez y me bastó. Me bastó. Coincido. Digo, leí Por amor a Sade y te cuento, sí, buenísimo la exposición, fui a las referencias, me sirvió. Digo, tampoco lo voy a desestimar, pero no me parece que haga ninguna articulación. Lo escuché en el doctorado, a mí me parece bueno, que Luciano no es lacaniano, Luciano, no sé, es psicoanalista, pero no creo que lacaniano. Y además esto, que me parece que hay que hacer una diferencia entre fenomenología y estructura, ¿no? En el sentido de que una estructura puede ser modificada y la fenomenología se injerta en una realidad, la realidad perceptiva. Nosotros ya nos separamos de eso. Sí, es cierto que, por lo menos hasta donde yo conozco, Luciano encarna toda una especie de trabajo o de programa de hacer de Lacan un fenomenólogo. Tiene muchos escritos, de hecho, Lacan y Husserl, Lacan y Merleau-Ponty, Sí, publicados libros, otro es El Barroco y Lacan, que también habla de Merleau-Ponty en última instancia.
pero coincido Pero con el vos barro, que, ajá, coincido con vos de que se pierde mucho de esto. Una cuestión que me parece a destacar acá, y lo que dice Palmieri, es que Luciano no tiene en cuenta la intersección, disimetría. disyunta. Sí. Sí, Viste que cuando habla de quiasma, viste que Merleau-Ponty lo usa, pero es para hablar como que yo veo y las cosas me ven en una relación ujú. de esa Y sí, índole. de reciprocidad, Sí, de reversibilidad, y no hay reversibilidad, porque sí, estamos me en el parece. mundo del significante. Fíjense qué diferencia, porque si Lacan habla de que el significante amo no está implicado en el saber, entonces es toda una cuestión, porque el amo no puede saber, ¿no? Es una apuesta tremenda la de Lacan. Y además porque eso descompleta la estructura, es decir, le pone este vacío, ¿no? Hay algo que el amo no sabe y es el saber, porque no está implicado en el saber, no es que porque es S2 supone al S1. Así que bueno, Bueno, no sé, algo más, digo, poca participación hoy, no era mi idea, pero bueno. En todo caso, si no sé, bueno, damos un tiempito a ver si alguien quiere sí, 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 preguntar podemos esperar algo, a ver qué. a ver si cae alguna idea, alguna pregunta, algún contraargumento. ¿No? Bueno, no sé, en todo caso que me escriban. Seguimos al habla. Bueno, Dale. bueno, Bueno, te les agradezco agradezco mucho muchísimo. la invitación. No, nosotros te agradecemos a vos por tu tiempo, por todo el empeño que le pusiste. La verdad que fue espectacular, todas las referencias que fuiste desplegando y el Gracias. trabajo que, sobre todo para distinguir, me parece que sirvió un montón. Porque como vos decís, Lacan es como que dice que Merleau-Ponty dice o lo toma en varias oportunidades, pero en realidad no hay mucho punto de anclaje en lo que él va Sí, desarrollando. me resulta paradójico, ¿no? Digo, yo pensaba, ¿pero qué será mi rechazo a la fenomenología o qué? Yo lo pensaba, por eso les decía, si ustedes en la exposición encuentran un punto de intersección, díganmelo, porque en general Lacan cuando habla de alguien es para decir algo más, o sea, en sus referencias filosóficas, digo yo que soy una apasionada por la filosofía, encuentro siempre algo que dice más de lo que, ¿no? Que añade algo al concepto de la cosa. Pero bueno, a ver, gracias Ana, linda exposición de tu lectura sobre Lacan, no tengo nada para decir, me interesan más tus interpretaciones filosóficas. Te mando un abrazo y a los amigos de Posadas. ¿Quién es? Agustín Palmieri. Ah, bueno. Bueno, Agustín, gracias a vos. Sí, ¿no? Esta cuestión, porque si no hay reversibilidad en el sentido de significante, mucho menos va a haber del objeto, si el objeto se produce a partir de esta lógica significante, ¿no? ¿No es cierto? Así que, Ese así es que un dato bueno. igual poco trabajado, la no reversibilidad Sí, la verdad es que de- yo lo encontré en este libro que les recomiendo mucho, que se llama Psicoanálisis del narcisismo y el fantasma, que es de Paula Hockman. Allá estoy haciendo propaganda. Pero es un muy buen libro, ¿no? Digo, Paula trabaja con una claridad la topología y la lógica que una belleza. Bueno, te agradecemos, Ana, te Bueno, estaremos vale. invitando en reuniones próximas sobre algún otro tema seguramente. Bueno, Eh, y bueno, nos vemos pronto entonces. Bárbara. Hasta luego. A ver, Bárbara, ¿tendrías una Más preguntas. página? Sí, está, ahí te lo escribo por acá, que es academia.edu. Ahí en esa parte me buscas como Ana Cristi Wiener y ahí tengo algunas publicaciones hechas y si no, bueno, en mi Facebook, porque ahí no lo puedo mandar. ¿Lo puedes mandar tú? ¿Tu Facebook o querés que escriba? Sí, pone, a ver, Barbie, ahí. Ahí te lo mandé, Bárbara.
es academia.edu, ahí me buscas y tengo algunas publicaciones hechas. Y bueno, en mi Facebook personal también a veces pongo alguna cosa si charlo o doy alguna charla o cualquier cosa. Así que bueno. Ahora estamos leyendo el seminario 8 con un pequeño grupo, así que bueno, también eso está lindo. Estamos leyendo a Platón, el banquete. Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, por su escucha. Y Bueno, seguimos dialogando. Siempre es un seguimos placer. dialogando. Dale. Hasta Chao, luego, chao. Ana. Chau, chau. Chao.